Hola, ¿qué tal, Ferla? Buenas, Bienvenido a Nayuri, bien llegado, gracias. bien llegado y aquí te tenemos para hablar de un poco de la tu trayectoria, del tu proyecto artístico. Yo creo que podemos empezar hablando bueno, y es, digamos, una, no sé si rara avis, pero desde luego yo creo que el toca su sí es peculiar dentro de la escena musical asturiana porque la to vertiente musical, digamos, que va englobada en el proyecto artístico en general, ¿no? En el que lleves trabajando dende va tiempo y que engloba otras disciplinas creativas, ¿no? Tú, si tuviésemos eso que enfrentar esa la típica pregunta, ¿tú consideres antes que nada músico o artista o cómo consideres la música dentro del contexto del tu trabajo creativo? Bueno, pues lo primero, gracias por tenerme aquí. Estoy contento de que me hayáis invitado. Y a ver, yo dediquéme aparte de hacer música, pues al diseño gráfico un montón de años. Entonces, siempre préstame a aprovechar un poco pues lo que conozco de varios campos para traerlo a lo mío. En este caso la música, entonces aprovecho para hacer pues desde la imagen corporativa, vamos a decir entre comillas, o eso, los videoclips o los portales o el yogu o lo que sea, ¿no? Pero bueno, entonces sí, pero básicamente porque préstame mucho ambos campos y no sé, soy muy obseso con todo lo que faigo, incluso para eso, para la parte de diseño. Ujú. Y la tu música, digamos que entamaste en una serie de parámetros que fueron evolucionando con el tiempo, ¿no? Interesante, pues eso, los ritmos electrónicos, ritmos urbanos, por decir así de algo general, y fuiste evolucionando, digamos, hacia de algo más personal, más vencellado también, Mm. incluso al propio territorio, al propio país y incluso la propia cultura de la que pertenecemos, ¿no? ¿Cómo fue ese camino? Pues, hombre, yo creo que porque eso pasa ya a mucha gente, que siente muchos estilos diferentes de música y siempre, pues, cuando tienes 14 años, por ejemplo, en el mío caso, que tenía varios grupos y cantábamos en inglés o cantábamos, pues, cantares que parecían más a, yo que sé, a influencias anglosajonas, al fin y al cabo. Porque cuando tienes 14 años y un poco más lo que te suele tirar. Nirvana, los Rajones, ese rollo. Yo cuando vas medrando, pues eso, enteres de que puedes hacer la música en tu casa, empiezas a tener influencias más, lo que tú decís, ¿no? Electrónicas o del hip hop o lo que sea. Y entamé a hacerlo más todavía en castellano hasta que eso, pasado 2019, ya empecé a darme cuenta de que también por una necesidad de que prestábame a topalo aquí en la escena, entamé a hacerlo en asturiano y bueno, la verdad es que el asturiano en mí, yo toda la vida viví en un pueblo, en Feleches, y de hecho fui al colegio de Sentiquina, de Lieres. Y canté en la agrupación de Sentiquina cuando era guaje. Anda, eso es. Sí, cuando Sí, sí, entre los 7 8 años hasta sí, los sí. 12 cuando ya entramos el instituto. Entonces, claro, sí que me prestaba a cantar en asturiano, pero en mi casa no se falaba porque mi familia ye de La Mancha. Ujú. Entonces, ye era como, bueno, la identidad asturiana no estaba tan enregada en mí, pero bueno, Ujú. sí que lo tenía ahí y quise explorarlo cuando ya me diré. Y eso es interesante, vamos, lo de eso, ¿no? De haber participado eso, de neno, una edad eso, en donde empiezas a descubrir el mundo Mm, y de repente eso, poder contar con un proyecto como que tenía Nacho Fonseca, eso ya. estuvo en varios colegios y muchos, me imagino que eso también te abrió la mente y el estímulo hacia la propia música, ¿no? Total. No solo en el caso de la historia que decías, ¿no? Totalmente, sí, no, yo a Nacho Fonseca va muchísimo que no lo veo. Sí. Bueno, yo prácticamente desde que acabé el cole y alguna vez que me lo tuve por ahí, a ver si lo topo, porque prestaría de hablar con él y también va a agradecer pues que me hubiese abierto ya desde guaje Sí. este mundo, porque Ujú. yo recuerdo que la primera vez que yo tuve en algo así más vencellado a la producción y tal, fue cuando fuimos a grabar el Sapo y la Yuna, que ya es el Sí. último disco de Sintiquina y yo tendría unos 10 años, Ujú. 9 10 años. Y fuimos a Tutu Studios. Ujú. Y yo fui súper bueno, motivado con una camiseta de los Clash. Y acuérdome que, no sé si era Sergio Tutu que estaba allí trabajando ese día y dijo, me caí esa camiseta de los Clash y yo todo contento porque prestaba mucho ese rollo y tal.
Entonces, sí, hombre, ver, o sea, yo quedaba al lado suyo para ver cómo llegaba la mesa de mezclas y cómo se iba grabando y tal. A mí se flipaba, ve. Ujú. Entonces, o sea, eso fue ya Sí, sí. de cuando ya entamé a decir, hostia, esto mola. No, sí, sí. Entonces, y eso debo serlo a Sentiquina, o sea, Ujú. y también eso, el falar en asturiano o el hacer una producción cultural en asturiano, yo ahí donde dime cuenta por primera vez Ujú. de esto existe y hay que reivindicarlo y hay que Ujú. hacerlo de valer. Y ahí fue también eso, y porque ahí de la gente, o sea, a veces yo creo que sí nos marcan las cosas en la vida, ¿no? Que la gente piensa, salvo los contados genios que los habrá, que ya saben desde, que casi desde que nacen lo Mm, que van a hacer en esta vida y lo tienen todo muy claro, pero yo creo que esos estímulos son siempre necesarios, ¿no? Para claro. falar, en el tocaso, yo creo que hay todo el guaño de eso, de la música, pero también de la to vocación por crear cosas nuevas, por hacer, digamos, o sea, tener sí, esa, digamos, eso que probablemente tú ya tuvieras el espíritu creativo Mm, que también llena en muchos casos, pero ver cómo lo encarrilar y lo que te mueve, ¿no? En mm. una edad como pues eres luego la adolescencia y que te marca para lo que quieres en el futuro. En el tu caso, que esa música tú cuando tenías, cuando estabas ahí en Xantiquina, Mm. ya tenías referencias como eso, los Clash o así, que era la música que tú escuchabas de neno o de adolescente. Buah, yo llegué, siempre fui eso, muy obseso con... Siempre que descubrí un grupo nuevo tal, siempre lo afondaba ahí Sí, bien para descubrirlo. Y en mi casa siempre han sido muy cantarines. sí, ¿eh? Sí, sí, mi madre sobre todo, la Sí, que más me ha enseñado a cantar es, pues, canción de autor, sí, de la ola también, del Juplé un montón, que cantaba también a mi abuela. sí, Em, También mis hermanos enseñaronme la de Dios, cuando ya en los 2000 que ya era yo guaje, sí. y entamaba a surdir, pues yo qué sé, Chambao, Bebe, pues estos grupos, Ojos de Brujo, Canteca de Macao, estos grupos que mezclaban pues un poco esa vena sureña, en este caso, con sonidos más electrónicos, Ujú, pues yo ya ahí, joder, eso molaba, me. ujú, Luego también cuando llegó la ola del reggaetón, de Don Omar, de Yankee y demás, eso también sentirlo en casa mogollón. ujú, Y bueno, no sé, o sea, que si tenía un entorno musical bastante, yo diría que muy rico, porque, ujú. joder, en mi casa eso siempre se escucha mucha música, pero en mi grupo, desde que yo era guaje, llegué Queen. Sí, Cuando pusieron Queen, desde que yo era guaje, sí, buah, sí. yo aluciné. Y Ujú, yo fue lo que sentí, sobre todo hasta eso, hasta los 10 12 ujú, años, que ya entrabas al instituto y entrabas a, yo qué sé, que empezaban a prestar más el grunge o yo qué ujú, sé. O luego ya mucho más después el hip hop o tal, pero ujú. bueno, desde el guaje sí que eso, sobre todo huye que sentí en casa mucho. Y el paso de sentir tú la necesidad de crear tú la tu propia música, ¿cómo vino? Bueno, porque Claro. sí, no sé, a mí aprendieron a tocar la guitarra, mi hermana, cuando fui a verla un día, bueno, yo qué sé, pues sí, fui a verla a su casa y díjome, mira, pues a mí yo no me puedo ocupar de ti, toma esta guitarra, mira, enséñame a tocar la de Stand By Me, Ujú, ting, ting, sí. ting, 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 y Oye, aprendí a tocar eso y luego dije, coño, estoy divertido. Y la necesidad de crear música, pues no lo sé. O sea, supongo que surgió de manera natural porque eso, entramos a tener grupos, cuando ujú, tenía 15 años o así, tenía un grupo eso que se llamaba Joints ujú, y que hacíamos eso, ¿no? Pues música muy tirando a un sajón y tal. Y ahí empezamos a hacer, pues eso, más guitarrero y más tal. Luego, cuando descubrí, por ejemplo, a Mac DeMarco, que sí. hay un artista canadiense y que hacía, pues, la su música na su casa, ¿no? Pues, y era, pues, conocido sobre todo por eso, porque fue el punto de partida para mucha gente aquí eh, bueno, en todas partes del mundo, ¿no? Como ese do it yourself Ujú, de lo que se llama el bedroom pop. ujú, Pues yo también por ahí a investigar y a ver qué y lo que tal. Y saqué un disco que va a ser una de ellas que se llamaba Selame, ajá. que, que ya era pues ese rollo más de Marco y fecho en casa. Entonces, bueno, en inglés también, por supuesto, porque de aquella ya mi referencia y tal. Cuando Y, tenía 17 años. ujú, ¿y cuándo entramos a hacer la Mesía? Ya como con el nombre, ya como proyecto propio. Pues fue un poco antes de la cuarentena. Yo tenía un grupo que se llamaba Casetes. Ajá. Que hacíamos música así de garaje ya en español.
en Sí. castellán, que nunca me había dado por hacerlo en castellán. Y estaba con una discográfica de Madrid, pero ya veía como que el género, nada más que duré un año con ese proyecto porque ya canséme de él. Pero bueno, ya como estaba en una discográfica, pues intenté también a tener otras referencias. Sobre todo lo que más me prestaba de aquella era James Blake, que yo un productor inglés que me flipaba. También a pensar que cómo podría sonar algo así en castellano. Y yo como entamo Fer la Mejía. Fue más eso, en 2021, pasado la cuarentena, cuando ya entamé a hacerlo, da que empecé a sacar algún cantar asturiano. Ujú. Pero todavía no me sentía con como con el, dábame hasta vergüenza un poco, Sí, ¿sabes? sí, sí, Porque a sí. todos nos pasó, ¿no? Sí, Que, sí. pero no por el hecho de que pensasen que, o sea, de que van a pensar que lo fue con asturianos, sino por el hecho de que yo no conozco tanto, Ujú, no me veo con el conocimiento suficiente para entamar a hacer un asturiano. ujú, Pero luego sí, luego ya eh, tienes otros referentes, como eso, Rodrigo Cuevas principalmente, o Llevo Sumicio, que ves que lo fa en asturiano ujú. y ves que mola un huevo y dices, pues yo quiero hacer igual. Y es Puta más. como sentamos así. Porque otras referencias tenéis, por ejemplo, que sí, o del salto ese de Sentequina, que casi como el salto de esto ¿cómo era lo de la frase esta de un gran paso Sí. para el hombre, un pequeño paso para el hombre y otro para la humanidad, del Sentequina a lo que tú faes, por ejemplo, ahora, o a lo que está haciendo mucha gente, tenéis también dado, en ese referencia, venían también, que sí, o grupos ahí como Dixebra o alguna cosa que te llamase la atención de lo que se hacía en Asturias, más allá de que estuvo como muy centrado la música asturiana mayor en el folk Mm. o algo así, pero siente que hacían cosas un poco, digamos, más conectadas con la música en general global. Pues mira, para serte sincero, llegué muy tarde a la música en asturiano porque sí que conocía todos esos grupos. Bueno, de hecho, cuando Sintiquín acabó, sacóse una especie de CD en Sí, el que había varias recuerdo. colaboraciones, en el que salían Escamada Rede, Los Berrones, Tuenda. Buah, había un montón de gente. Sí. Y yo ahí sí que conocí a esos grupos. Ujú. No, de hecho, en el de Cantar Xatu se amplió un cachín de la canción de Los Berrones que aparece en ese disco. Ajá. O sea, que siempre lo tenía en casa y lo ponía y Sí. prestábame sentilo. Pero sí que fue cuando ya eso, estaba ya en la universidad, cuando empecé a sentir Jan de Cubel, sobre todo, Ujú. que me flipaba, me Ujú. encantaba. Pero el Punk Nastur Sí. sentía lo más porque había colegas que me aconsejaban, oye, mira, la Tarrancha, por ejemplo, que mola la de Dios, o eso, o es contra o tal, que yo lo sentía y me prestaba en pero no era los mis artistas de cabecera. Ujú. O Tuenda, por ejemplo. Sí. También me alucinó después. Fue más eso, con el paso, o cuando, sobre todo, yo para mí, el punto de inflexión fue cuando Rodrigo Cuevas sacó Manuel de Cortejo. O sea, sin duda. Ahí viste también una forma de hacer música, digamos, contemporánea Sí. o que puede ser aquí o en Taiwán o en Puerto Rico o cualquier otro lugar del mundo, pero a la vez con sentido y que conecta, o sea, pues eso, con xente, yo creo que tanto de generaciones más moces como contemporáneos de él, o xente de cualquier tipo, sin tener un gusto a un estilo definido, ¿no? Claro. Y que puede hacer como está haciendo él, buscando en todos los lados, llenando sales y digamos, y moviendo y promoviendo también que haya gente que conecte con esa música. Eso Ujú. fue fundamental, ¿no? En el tu caso, yo creo que de más artistas, pero tuviste ahí un estímulo ese potente Sí, total. de decir, yo puedo, o sea, prestaríame a hacer de algo en estas claves, ¿no? Total, sí, de quitar un poco las telarañes mentales y de decir esto puede hacerse y presta Ujú, y aparte de eso, ¿no? Que ya es necesario. Que haya una escena ujú. que reivindique el uso de asturiano no solamente en estilos como tú decías, ¿no? Más vencellados al folk o incluso al punk, pero más abiertos pues al reggaetón, por ejemplo. Sí, sí, sí.
Y tuviste aí tamén eso, interés en xuntar, por exemplo, con eso, temes como tradicionales, como puede ser la percusión asturiano, ¿no? Que tienen ahí esa parte también muy, o sea, que basta rascar un poco, como faen, por exemplo, pues LR, por exemplo, Mm, tal, ¿no? Para dar una relectura sí. distinta, ¿no? A lo que lle la repetición de la tradición, o sea, que puede tener una pandereta, puede ser tan punky en un momento dado como cualquier otro Sí, instrumento, total. depende de la intención y del uso que faigas, ¿no? Sí, pero bueno, sí que es verdad que yo en eso, o sea, había ya escuela de eso fecha de va años. O sea, ahí llegué, te digo, tarde y un poco con el camino ya marcado, Sí, pues con esa gente, con ER o incluso con Fruela, sí. es muy consciente que ya había mezclado estos sonidos o estos instrumentos más tradis, ¿no? Entonces, ahí yo un poco recuperé lo que otra gente había investigado para traerlo un poco a mi terreno y para, bueno, para dar un poco el mi toque, pero eso ya, o sea, siempre consideré que estaba investigado y que yo nunca vine a hacer nada nuevo de lo que ya estaba haciendo. Pero faislo de alguna Sí, manera. porque al final presta. Entonces, Claro, cuando le pones el sello personal y ya lo faes tuyo, yo creo que luego viendo, y tú tienes, yo creo, algo que me parece a mí muy interesante, y cómo abordes tú el directo, o sea, que no te limites solo a trabajar en tu casa o a grabar ahí y experimentar, sino que eso lleveslo al directo y generes ahí un nuevo discurso y una conexión con la gente, ¿no? ¿Cómo lo planteas tú eso? pues a ver, a mí el directo, como yo lo hago todo en casa y produzco y tengo un poco, pues todos los instrumentos distribuidos por la habitación y dedico básicamente a tocarlos y a mezclarlos en el ordenador, siempre pensé que podía ser guay llevar esa idea al directo. Quiere decir, rodearme de instrumentos y hacer lo mismo que hago en casa, pues tocando percusiones, samplers, y flautes o guitarras o voces, hacerlo o pianos en directo. Y yo un poco lo que llevo, porque aparte yo creo que también, como tú ya ves a hacer eso en casa y pasarlo bien, pues, y decir, mira, en directo tú vas a ver a un chaval que está pasándolo súper bien produciendo música, ya está. O sea, yo un poco, yo como también la honestidad de esto y lo que faigo. O Sí, sí. sea, no hay... Solo cocina, ¿no? Eso ye, sí, El sí, sí, sí. cocinero que muestra ahí, ¿no? Yo no, esto no, no vos pongo el plato, sino que vos Total. pongo Sí, como lo sí. faigo, ¿no? Lo mío hay un restaurante con una cristalera donde se ve cómo se fae el POC Sí, o la pizza o lo que sea. sí, sí. Y a la vez, generate eso también una forma de eso, de convidar a la gente a interactuar o participar pues en el baile o lo que Sí, quieran hacer, ¿no? sí, porque eso, en plan, estilos en los que yo llevo, pues el hip hop o me de saber, pues el tener una relación con la gente de baixarme a cantar con ellos, tal. Tampoco ya te digo, de que nuevo ni nada, ni considero que tenga una relación muy cercana, porque sí que sí que transmito mucho la sensación de este chaval y un obseso de la música y está ahí a su rollo y tal. Pero va, de vez en cuando sí que bailar y yo qué sé, y baixar a menear un poco el culo con la gente, pues también. Eso sí, ¿no? ¿Y cómo suele ser, cómo compones tú, cómo vas, digamos, trabajando los temas? ¿Vas un poco como, digamos, experimentando y luego ves ahí como, no sé, a la hora de ir sumando capes o lo que, cómo suele ser tu proceso? Bueno, depende, porque yo, por ejemplo, el instrumento que más toco y donde más me veo cómodo es la guitarra. Ujú, Entonces, normalmente, pues estoy tocando la guitarra y ocurre se me da que y entamos a hacer de cantar o lo que sea, dende ahí. O normalmente también lo que fue Goyer, partir de sampleo. O sea, ujú, samplear, ¿no? Agarrar un cachín de una canción, ujú, puede ser instrumental, puede ser ujú, melódico, lo que sea. Repetirlo, hacer loops, cortarlo, deformarlo. ujú, Y cuando haces eso, pues empiezan a surgir otras melodías, otros sones que dices tú, voy, pues de aquí puedo sacar de aquí nuevo, ¿sabes? Entonces, sobre todo va por ahí, porque agarro un cachín de una pieza que presta mucho y digo, pues esto voy a camudalo y hacer lo mío, básicamente. Y ya de ahí, pues empieza a añadir percus o empieza a añadir otros instrumentos y hace una idea más global de lo que yo tengo en la cabeza. Pero sí, sobre todo son esas dos maneras. O yo con la guitarra o yo con el ordenador, básicamente.
y son ruidos que temes que luego van, que están vivos, o sea, que están mudando, me imagino, ¿no? Sí, Tanto en el directo como a veces que ellos das tú otra vuelta o que puedes mezclarlos y tal. Eso consideres también que para ti la música y eso, y es algo vivo, que no es algo como, o sea, que se graba en un disco y dices, y el tema canónico como si fuera una pieza de ya. música clásica. No, claro, de Sí, hecho, a mí, como te digo que me gusta tanto el samplear y demás, yo creo que uno de mis grandes sueños es que sí, de aquí me sample, a ti. ¿sabes? De que de Sí, aquí agarre sí. un cachín de una pieza mía y Ujú, faiga lo suyo. ujú. Va, eso para mí sería la leche, porque y es más lo que presta, ¿no? Sí, El sí, sí, compartir, sí, ¿no? El que xenti de lugares diferentes faiga cantares con la misma influencia, pero a lo mejor cosas diferentes, ¿no? sí, sí. Eso oye muy guay y para mí es lo que más me prestaría. Y Ujú, por eso también, pues, préstame mucho antes, por ejemplo, que cruzamos ver el Rubio y yo, sí. pues, no sé, cuando ves a quien que te mola lo que fa y tal, Ujú, pues siempre llego, yo siempre voy a acercarme a decirlo ujú. o a tratar de, vamos a hacer música juntos, Sí, sí, sí. porque mola, no sé, Eso porque esto sí. es lo divertido de la Claro. música, Y al da una final. colaboración, o sea, porque sí, a veces parece que la siente, o sea, o por ego o lo que sea, como que se meten en su propio proyecto y, sí, una cosa y es que saludes y tal, pero a la hora de colaborar parece que son rocianos, o por lo menos yo suelo verlo así como en la música asturiana, como que hay ciertas roces, salvo los que son ya, digamos, que tienen una amistad, un colegueo Sí. de años, pero en cuanto a juntar proyectos que incluso que no tengan nada que ver o que sean muy distintos, y es como que hay cierta roce. Yo no sé si eso lo percibes. Pues no lo sé, porque ya te digo que yo llegué muy nuevo a esto, va 3 años así, pero en mi caso, yo, todo el mundo que... Yo te diría, bueno, sí, desde luego, Sí. porque hay mucha gente que honestamente me gusta lo que hace, Ujú. ¿sabes? Muchísima. Y Sí. siento que hay una cantera muy buena aquí en Asturias y toda la gente que, o sea, si me cruzo con esa gente y a mí me gusta, pues voy a ir a decírselo. Ujú. Entonces, al final los egos y no sé, llevarse mal y tal, no iba a ningún lado, entonces, Cierto. no sé. Ujú. O sea, si me pongo a pensar, tampoco Sí. como no, o si soy consciente lo olvido, porque Sí, sí, no me sí. interesa, entonces. Pues fue bien. Y es Claro. verdad, y temes ahí, por ejemplo, antes eso, digamos, fuera de micro, ahí a la tu presencia como nominado en el premio Camaretá, tuviste el año pasado, si vuelves a estar. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, eso? Parece o sea, una buena iniciativa a la hora de mostrar también, yo creo, la diversidad, Sí. sobre todo, ¿no? Que hay. Sí, porque por ejemplo, en este año estamos nominados a Héctor Braga, Ujú. que estaba también el año pasado. Sí. Que conocí la otra gala, que no lo conocí personalmente. Por ejemplo, la anterior gala conocí a la Buen Tourné y a David Varela, que bueno, Sí. desde entonces pues, pues es guay, lo caímonos bien y como tal. Y este año estamos nominados también una banda que llama Se Libre, que yo no los conocía, pero que pues yo lo que presta de estos eventos, que presentan temas que a lo mejor dices tú, pues mira, no lo conocía, por pares de escucharlo y decir, hostia, qué guay, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues es guay. Y por ejemplo, el otro día también conocí o sea, también nomináis Sí. Herba Mora y Ajá. conocí a una de ellas en un concierto en Piloña. Ajá. Y pues lo mismo, ¿no? Pues compartimos admiración mutua y decir, oye, qué Sí. guay lo que hacéis, como Herba Mora, y ojalá que lo ganéis también, o sea, en plan, Ujú. no sé. Eso sí. Porque fue algo muy guay y no sé, Ujú. sí, compartimos ahí palabras de música. Sí, sí, no, no, yo verdad. Y tal, y tú cómo te, vamos, ahora, por ejemplo, en qué estás trabajando, en qué proyecto tienes así, que también me falabas en antes para de micro, de Mm. puxar un proyecto paralelo, ¿no? Sí. ¿Cómo lle? Mira, Puigcerdá surgió como, pues también, con dos colegas que nunca se habían dedicado a la música, pero que tenían, yo topaba en ellos un talento que a la fin fue cierto y que más gente atopó, cosa que yo me alegro un montón porque, por ejemplo, mi colega Cosme Sí. escribía muy bien y yo siempre decía que tenía que surgir eso por algún lado. Entonces, y el que se encarga de hacer es yetes y cantar en este proyecto que pues sí, una bizarrada. O sea, Ujú. una miestu entre eh, punk, electrónica, sonidos más ruidistas, ¿no? Del glitch, eh, hip hop también, bueno, un poco de todo. Y escribe súper bien. Y entonces,
sacamos un sencillo va cosa de 3 semanas o así, ¿no? Y yo creo que la gente está prestando ahí también. Y, eso. Y mi otro colega, Argu, ¿no? Que tocando ahí el bajo, un bajo ahí muy, muy obedai, pues con esa vena más punky, pero que yo creo que entre los tres hacemos un miesto bastante curioso y bastante divertido, sobre todo, que eso dieron, lo principal, que sea divertido. Eso y es fundamental también y contagiarlo a la gente. Y en cuanto a los dos temas, ¿estás grabando ahí nuevos temas o Mm. qué nos puedes contar? Pues ahora, este verano, como tuve más ocupado con el tema de directos y tal, pues tuve más, bueno, siempre había tiempo para grabar en casa, pero ya ahora cuando estoy poniéndome a terminar un EP, o sea, Pase a los 02, como el año pasado salió Pase a los 01, pues este iba a salir Pase a los 02, no sé para cuándo, supongo que para Seronda, por ahí, no sé, Payares, probablemente saldrá Pase a los 02 y va a haber ahí otros 6 temas nuevos y que tengo muchas ganas de que la gente los sienta porque también vienen acompañados de colaboraciones como, Por ejemplo. bueno, voy a decirlo, con Tania Pereira. Con Ajá. Tania ya tenemos ahí una colabo grabada Ujú. y va a ser el primer sencillo. Yo creo que ya para dentro de un mes ya va a estar por ahí fuera. Y un temón de la Virgen. Qué guay. Y ya para el año que viene ya entramos también a hacer otras colaboraciones con gente que me hace muchísima ilusión y que ya de eso no me voy a hablar nada, pero ya el año que viene yo creo que para un LP o un trabajo más sólido, más de disco, yo creo que vamos a tenerlo ahí. Pues muy bien, y si tuvieras, sí, verdad, tú que tuvieses, no sé, la ocasión de poder hacer algo, por ejemplo, para las nuevas generaciones, la gente como esos nenos y nenes que estabais en Xantiquina, Mm. si tuvieras que hacer música para esos nenos que también parece que a veces los miramos como que fueran menores también intelectuales, ¿no? Que parece que hay que darles todo como muy mazcado cuando ellos tienen muchas veces gustos propios Claro. y tal, que ellos, ¿qué te prestaría hacer? Porque podía estar guapo de algo así, ¿no? O sea, como un proyecto pensado, por ejemplo, para la gente más moza, más mocina, nenos o y nenes, pues como se fechó en su día en Galicia, ¿no? Que hicieron ahí, pues, aquello del Club Xabarín o cosas así, que conectaba de alguna manera con esos nenos y nenes a través de la música y también de la propia lengua. ¿Prestábate hacer algo así o te imagineste alguna conexión así semellada? Bueno, va poco hicimos, o tuve el placer de participar en un disco que se llamase Al Son de Cantar, Ujú. la parte 2 Sí. porque, bueno, creo que ya la segunda o tercera edición, Ujú. en la que se hacen covers de cantares que se hacen en colegios públicos. Ujú. Y este año, pues eso, llamaron a mí, llamaron también, estaba Sir Reales, estaba Abeu, si no me equivoco, estaba Tania Pereira, estaba, bueno, mucha gente, Sí. estaba Chobre, Ujú. no, perdón, estaba, bueno, y canta Raquel también en ese grupo, pero a mí no me viene a la cabeza. Ujú. La Morgue. Ajá. Sí. Estaba La Morgue. Y nada, en plan, pues yo creo que también para la Reciella y importante un poco también, pues ellos valor y ellos, mira, ya esto que habéis en este caso fecho, ¿no? Que son cantares que hicisteis con los profes y demás, pues sienti que nos dedicamos un poco a la música, pues damos nuestro toque. Ujú. Y sí, ya que yo, eso, en plan, desde que tuve en Tiquina, es importante dar un poco voz a que es lo que sienten ahora los chavales. Ujú. Porque yo lo que dices tú un poco, Sí, ¿no? Que sí. cuando somos adultos pensamos, nada, pues a lo que cuenta y lo Sí, que sí. nosotros que tenemos más capacidad Sí, sí. de descifrar lo que llevo o lo que es malo, Sí, sí. pero no, en los guajes también. Al final la música lleva Claro, claro. una pulsión natural que tenemos todo el mundo. Cierto. Entonces, no sé, y veo también con mi sobrina, y Ujú. con mi sobrín, pues cosas que ellos gusten, va poco, pues mi sobrina entamó a preguntarme qué es lo que siento yo o qué es lo que recomiendo, básicamente, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya también hace ahí playlist de Ujú. diferentes géneros, pues para que tuviese ahí un poco un abanico y que ella, pues, ahora sé lo que más presta. Ujú. Y en cuanto a la propia lengua asturiana, tú que confesabas en antes de eso, que tú familiarmente, o sea, no es la tu lengua Mm. patrimonial, y una lengua que tú adquiriste además eso por voluntad propia, con la que te sientes cómodo y la que te expresas ahora, pero ¿qué papel tiene patina en la creación, en la tu creación Bueno, artista? tiene un papel importante en el punto de que no solamente de que me veo cómodo y préstame a hacerlo, Ujú. sino en el punto de que es una cuestión política, al fin y al Ujú. cabo, y que es importante
pues eso, ¿no? Que esa reciella que ahora, yo qué sé, escucha el morado o escucha el reggaetón o vete tú a saber, digo, ¿no? Porque si normalmente lo radiable, ¿no? Lo que se escucha en la radio. Y importante que haya de esos géneros que se traduzcan o sea, que hay una versión en esta lengua. O sea, que haya gente aquí en Asturias que esté haciendo, pues, drill, reggaetón, hip hop, pop, hiperpop, de todo. Y que haya chavales y chavalas que digan, pues, me mola mucho Charlie XCX, o me mola mucho eso, el Morad, o me mola mucho lo que sea, pero también tengo este género que puedo sentirlo en la lengua que falan los mis güeros, por eso. Que es muy importante. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues hay más gente como yo que está andando por ello y bueno, y a ver si se genera. Yo creo que sobre todo para que se genere un caldo de cultivo que dentro de 10 años, pues ya no sea una rareza, que poco a poco ya desalo, pero que ya sea un estándar, una escena, ¿no? Y que ya haya incluso una industria. Eso sería lo guay. Y en eso y en eso sí sientes también en común al vete con otros artistas y creadores, ¿no? En trabajar por un proyecto común y que en definitiva oye también eso que se suele decir de crear comunidad, ¿no? Una comunidad Claro. que tenga eso, ¿no? Sí, es que si no, si no en conjunto no va a ningún lado. Vale. Entonces tiene que ser así, ¿no? Sí, Que esto, como dice la cantar, sí. Que esto va de sofitar si te has equivocado si te empeñas en no compartir. Pues Pues, sí. y eso la cosa. Pues muy buen mensaje para despedirnos, Ferla. Muchísimas gracias. Fue un auténtico placer Gracias por estar tenerme. contigo y vamos, esperamos unas noticias tuyas pronto. Muy bien, gracias. Venga, gracias, Ferla. Nayuri, un espacio afallaizo para falar posao.